¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Anestesia. Hoy vamos a conversar con el candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta. Vamos a hablar sobre qué alternativas propone el Partido Fujimorista frente a esta amenaza comunista que representa el Partido Perú Libre, ¿no? Y que ya hemos visto a través de un audio que difundió Beto Saber que ellos buscan enquistarse en el poder y para ellos que quieren cambiar la Constitución. Pero antes, quisiera agradecer a nuestro auspiciador. Se trata de Uma Perú. No hay nada más delicioso que unas riquísimas humitas para este frío que ya nos aqueja. Que humitas libres de octógonos y tenemos sabores de queso, pollo y la humita clásica verde. Puedes acompañarlas con un café y tendrás un lonche inigualable. Pero ¿cómo las encuentras? Haz tus pedidos al WhatsApp al 994 13 4101. Repito, 994 13 4101. O lo puedes encontrar en Instagram como Humita 100% peruanas y no te olvides de comprarle al Perú. Muchas gracias. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? Aaron, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Comencemos con lo que ha estallado, ¿no? Este congresista Bermejo, quien es acusado de terrorismo, que hoy día precisamente se va a ver de nuevo su juicio, ha dicho literalmente, textualmente, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. ¿Qué significa eso? ¿Que si llegan, se va a instalar una dictadura comunista? Bueno, es parte de su, no solamente prédica, sino de su forma de accionar de estos grupos políticos, ¿no? Es decir, me refiero al marxismo, al comunismo, cuando la famosa Revolución Cubana de hace más de 50 años, ¿no es cierto?, donde se inspiraba a pelear por los derechos de los cubanos frente a la dictadura de ese momento, ya sabemos en qué terminó, en esa pobreza, miseria. Hoy día hay desabastecimiento de todo, no hay energía eléctrica en algunos sitios, en fin. Venezuela es lo mismo, en Bolivia quisieron hacer lo mismo, en Ecuador han hasta un paso. Entonces, es una, digamos, esto que han podido mostrar en el programa de Willax, realmente lo que está claro es qué es lo que está detrás de esto. Y lo que está detrás es instaurar una dictadura comunista que claro, que juega primero la asamblea constituyente, la famosa asamblea que te cambia la constitución, te permite la reelección, te permite el manejo de los, digamos, principales mandos de las Fuerzas Armadas, y los únicos que terminan teniendo plata en estos países son los gobernantes, los hijos, ¿no? Mira, la hija de Chávez, sin saber Sí. leer ni escribir, tiene más plata que Bill Gates, ¿no? Según unos informes, imagínate esa barbaridad. Y claro, los generales y por ahí algún medio de comunicación que siempre se presta para estas situaciones, pero que tarde o temprano termina siendo, digamos, sacado del juego, ¿no? Este, la generación llamada del Bicentenario, he leído varios que dicen, no importa, Castillo lo sacamos con marchas. Yo creo que en Venezuela ha demostrado que las marchas no hacen nada para sacar a alguien que se enquista en el poder y tiene el aval de las fuerzas militares, ¿no? Absolutamente. Además, muchos de los jóvenes tienen que, tal vez no tienen que conocer bastante de dónde viene Cerrón. Cerrón es un agente cubano, es formado en Cuba, como lo es su esposa, que además es cubana. Pero más allá de esa situación, digamos, la inteligencia cubana, Aarón, es muy fuerte. Yo probablemente sea uno de los pocos peruanos que ha estado en la Venezuela de Chávez y la Venezuela de Maduro muchas veces. Muchas veces he viajado, me he reunido con los líderes de oposición venezolana, antes incluso que ellos sean encarcelados. Me refiero a Leopoldo López o Antonio Ledesma, quienes hoy día están en España y quienes siempre están atentos a la situación del Perú. Y yo estaba en una reunión, te lo puedo así asegurar, además se lo he dicho a ellos, con los líderes de la oposición que se trataban de juntar para sacar al dictador Chávez, y nunca la MUD, que es la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, ha podido lograr el objetivo principal, por una sola razón. La inteligencia cubana te infiltra incluso en los líderes de la oposición, gente que termina rompiendo los acuerdos, partiendo esa unidad, y por más que la gente salía a marchar, obviamente la represión era brutal. Y por si acaso, en Cuba, perdón, en Venezuela, la represión es porque hay milicia cubana, no solamente militares venezolanos, hay milicia cubana que sale a dispararle a los ciudadanos venezolanos, ¿no? Por eso cuando siempre discutían, no se puede intervenir un poder extranjero en Venezuela, como a ver, perdóname, en Venezuela ya está Cuba, está Irak, están los, incluso los chinos comunistas, en fin, o sea,
hay una situación que, claro, uno puede decir con marcha lo sacamos porque están recordados tal vez en el caso Merino, ¿no? Pero a ver, ahí es una situación pues totalmente distinta, ¿no? Porque Merino es un demócrata finalmente, ¿no? Claro, claro, o sea, me refiero que como hubo tanta presión y terminó con esta situación de renuncia, digamos, pensarán que es así, pero tampoco puedes manejar una democracia así. Primero que no es imposible sacarlos, quienes conocen mucho, por eso que yo saludo, la verdad, me ha dado una lección bien interesante los Vargas Llosa, tanto padre como hijo, porque ellos tienen obviamente con el Fujimorismo, especialmente con la familia, más que con los que somos parte del Fujimorismo, o de Fuerza Popular, básicamente con la familia, porque yo no tengo nada contra Mario ni contra mí, ¿no? Creo que no, él me ha visto muy joven en el Movimiento Libertad seguro alguna vez, pero lo importante aquí es que depone de lado esta situación de enemistad, que siempre más bien ha apostado y apoyado a otro candidato que ha postulado, porque lo que hay al frente ya no es un tema cualquier tema, es un tema de suma riesgo que se conoce además, esto que va a haber en Ecuador, que es la Fundación Internacional para la Libertad, nace justamente con José María Aznar, con muchos de los expresidentes pro libertad, pro democracia, nace a raíz de esta avanzada comunista en varios países. ¿No? Así que yo creo que sí yo sí entiendo a la gente que aún tiene resistencia y dice, mira, yo no quiero nada del comunismo, pero me afecta tal vez votar por Fuerza Popular. Bueno, lo que hay que dejar claro ahí, Aarón, es que esto ya no es Fuerza Popular, ya no se trata de Keiko Fujimori. Yo lo he dicho incluso en una reunión que si se pudiera hacer un acuerdo en segunda vuelta para que tengan otro vicepresidente, podríamos renunciar incluso para que participe alguien ¿no? que dé más tranquilidad. Pero aquí la ventaja es que se está hablando de un gobierno abierto, de un gabinete abierto, y definitivamente ya no es si gana Keiko, gana el Fujimorismo, porque no va a ser Fujimorismo el que va a gobernar, porque tampoco va a poder hacerlo solo, Aarón. Esto es un tema de todos los peruanos, ¿no? Ahora que mencionas un gobierno abierto, la señora Keiko Fujimori ha dicho que el premier no va a ser fujimorista. Ya tienen algunos nombres que nos pueden ir adelantando. También dijo que alguien del PPC podría ser parte del gabinete, ¿no? Que tú conoces muy, muy bien a la gente del PPC, porque de ahí vienes, ¿no? Mira, nosotros no hemos adelantado todavía ningún nombre relacionado a lo que es gabinete, porque evidentemente, bueno, hay que ganar primero, hay una gran batalla política. Creo que la democracia y la libertad en el Perú se juega mucho en esta segunda vuelta, por cuestiones del destino, y sabe Dios, yo creo que los astros se alinean finalmente, y Dios hace las cosas. Tienes digamos, a Keiko Fujimori en esta final. Y eso va a permitir, además de quienes estamos alrededor hoy de Keiko, que es otro entorno político, somos otras personas los que, digamos, manejamos el partido, la línea, la visión, etcétera, hacer el mejor gobierno de los últimos 50 años. O sea, el Estado no puede continuar como ha seguido hasta ahora, porque ahí es donde cosecha pues el comunismo, ¿no? Y con justa razón, gente olvidada, gente que se siente invisible, digamos, del crecimiento económico. Ahí tenemos que a trabajar muchísimo y por eso que vamos a hacer un gobierno muy convocante. Esto va a ser el gobierno de todos los que creen en democracia y claro, y nos podrán fiscalizar y algunos querrán participar, otros no. Entonces no hemos hablado de nombres, te puedo solamente adelantar, por eso le corresponde a la candidata a la presidencia. Hoy día vamos a presentar algunas personas, por ejemplo, de nuestro equipo técnico ampliado. Ya ha estado Lucho Carranza en la nueva etapa, por ejemplo. Él que se convierte en una especie de coordinador de este equipo ampliado. Tendremos una presentación ahora y avanzada la semana también seguro otra presentación, donde van a haber personalidades, digamos, sean de partido o sean independientes, pero de peso. En este comité técnico ampliado, que no necesariamente, obviamente, quiere decir que son ministerios ya listos, no. Eso todavía, primero hay que tener esta batalla por la democracia, una vez que se gana las elecciones, sí se hará obviamente esa convocatoria con algunos que estén participando o con otros que no han participado también del equipo ampliado, ¿no? Y en este equipo ampliado, ¿nos puedes adelantar algunos nombres? Está Luis Carranza y otros más, otros más. No, digamos, ahí porque yo soy muy respetuoso, le corresponde, además eso en unas horas más tarde tendremos, digamos, alguna presencia de algunas personas dentro de nuestro equipo, ¿no? Y vendrá también el jueves otra más, seguro viernes. Volvamos entonces a lo que ha dicho Bermejo, porque sus expresiones nos marcan la cancha, ¿no? Ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando. La principal propuesta en el nuevo plan de gobierno, entre comillas nuevo, de Perú Libre, reitera esta intención de querer elaborar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, pasándose por encima del Congreso, ¿no?
y Bermejo ha dicho que quieren una nueva constitución efectivamente para quedarse en el poder. Sí, digamos, la hoja de ruta del Partido Comunista, digamos, que hicieron en Cuba y que después se modernizó con Chávez en Venezuela y abrió hacia varios países centroamericanos y sudamericanos, es muy conocida. Es decir, gana uno de sus alfiles en cada país, me refiero a este cerebro de los cubanos que han armado a nivel internacional. Perdóname, acuérdate, Aarón, que la firma de paz de Colombia se firma en La Habana, que Chávez va a consultarle a La Habana quién lo deja de heredero, ¿no? Para dejarlo maduro. Es decir, la inteligencia cubana no es cualquier cosa, y eso nos pasa a todos porque en pleno siglo XXI, pues tú tienes a Cuba como paisaje turístico y lo que existe y tienes en la cara es una dictadura que viola derechos humanos, asesina gente, pero todo el mundo ya se acostumbró, ¿no? Todo el mundo cuestiona a Venezuela cuando ha pasado por alto, digamos, la comunidad internacional con una hipocresía tremenda, ya no le interesa a Cuba, ahí está, ¿no? Pero no se han quedado tranquilos, han estado avanzando. Y esa hoja de ruta que la harían en el Perú, evidentemente es una hoja de ruta que tú la vas a haber visto con Correa, con Chávez, con Evo. Llamas a una asamblea constituyente, pateas primero al Congreso de todas maneras, porque lo más fácil en un gobierno es patear al Congreso. Entonces, digamos, la piñata, ¿no? Y además, bueno, a veces pues hay sus situaciones que se prestan, ¿no? Pero imagínate, tú pateas el tablero, Vizcarra ya enseñó el camino acá en el Perú, el Tribunal Constitucional lamentablemente ha dejado ahí digamos, una situación como que estuvo cerrado el tema, más allá de que hay que respetar las instituciones, obviamente, no hay que ser como lo de lápiz, pero ha dejado un camino. Entonces, aquí tienes incluso un antecedente para que su hoja de ruta sea más fácil. Hace dos cuestiones de confianza sobre temas clarísimos que son de estatizaciones o de cualquiera de sus temas que quieran hacer. Ellos quieren obviamente eliminar toda la educación privada, o sea, la gente que con mucho esfuerzo lleva a su hijo a un colegio donde puede pagar 300 soles, un poquito más, o lo otro, colegio más grande, en fin, eso va a desaparecer, ¿no es cierto? Entonces todo el esfuerzo que hacen los padres porque tengan una mejor educación, no te dice que van a mejorar la educación pública, la van a repotenciar, no, ellos quieren desaparecer todo lo que es privado, ¿no? Entonces, al hacer esta cuestión de confianza, cierras el Congreso, convocas a tu asamblea constituyente, metes toda la inyección posible en populismo y a partir de ahí creas este nuevo Estado, ¿no? Un Estado donde ya tienes manejado algunos poderes, cambias a tus Fuerzas Armadas, empiezas a soltar recursos también hacia determinados sectores, cambia la reelección indefinida, ¿no? Y empiezas a hablar pues del nuevo Perú, de un Perú, etcétera, esos nombres que tienen acostumbrados, cuál se inventarán. Ahora, y a partir de ahí, sacarlos, eso es imposible. Por más que convoquen elecciones, ya sabemos cómo están manejadas las elecciones en Venezuela, cómo están manejadas en otros Sí, hay países. elecciones, ¿no? Sí, yo creo que lo que hemos escuchado a este señor Bermejo, que además, Aarón, esta victimización que hace, ¿no? Porque muy bien creo que lo ha dicho el congresista de APP por Huancayo, ahorita, César Combina, ¿no? Ellos se hacen víctimas, dicen que los terruquean, ¿no? Nadie los terruquea, nosotros no estamos terruqueando. Lo que hay son investigaciones independientes, porque el Perú todavía es un Perú libre, un país libre, ¿no es cierto? Un país democrático, donde muestran las vinculaciones que tienen el señor Cerrón con temas de gente vinculada al terrorismo, con algunos congresistas que han estado vinculados al Movadef, que es un movimiento terrorista, obviamente, ¿no? El Movadef. Entonces, lo que tenemos que nosotros evaluar y tener muy, muy, muy en claro es la hoja de ruta que ellos tienen. Ellos van a jurar, rejurar, van a besar la bandera, como ayer hizo el profesor, el señor Castillo, pero ellos apuntan a llegar y quedarse en el poder por los próximos 20, 30, 40 años si es posible, ¿no? En Venezuela ya van más de 30, ¿no? O Claro, casi 30. yo ponía en una columna que si estas personas ganan, van a salir, solamente salen en un ataúd, ¿no? ¿no? Allí así son las cosas, ¿no? Sí, bueno, la historia nos ha demostrado que estas dictaduras, desgraciadamente, es muy difícil que ya puedan salir. Castro terminó cuando murió, Chávez terminó cuando murió, y así es en cada país, ¿no? Lo que ha habido es que han habido algunos oasis de oportunidad donde se ha revertido en algunos países, lo hicieron en Bolivia, pero desgraciadamente nuevamente la inteligencia cubana trabajó muy bien, dividió al tema boliviano
y el representante de Evo ha vuelto a ganar y ha empezado pues a hacer una persecución política contra todos los que estaban en este lapso de democracia corta, ¿no? Si está presa la que fue presidenta, ¿no? La Claro, metieron. claro. Y lamentablemente no hicieron las cosas como debieron hacer en ese momento, ¿no? En fin, pero sí es para los peruanos un enorme riesgo. En el lado de Fuerza Popular, ya hemos dicho varias veces, Aarón, todos estos grupos democráticos que están uniéndose no a Fuerza Popular, sino a la causa democrática peruana, como es el PPC, Rafael López Aliaga con Renovación Nacional, Popular, perdón, APP, en fin, o movimientos ciudadanos, partidos. Sé que hay un gran sector de Acción Popular que también han dicho que ellos no van a votar por el comunismo. Estos movimientos multicampañas paralelas que han nacido, absolutamente de iniciativas individuales, ciudadanos, de personas que no quieren que eso pase, son los primeros, Aarón, que van a poder ni siquiera, que no lo van a necesitar, pero van a poder estar permanentemente alerta para esos temores que tienen algunos ciudadanos en el caso que ganemos nosotros. Ya hemos dicho que el premier va a ser un premier de consenso, un gabinete abierto, y además es imposible que nosotros, habiendo pasado a una segunda vuelta con un porcentaje tan bajo, pretendamos mantener 5 años de gobierno solo. No, esto tiene que ser un gobierno muy convocante para también resolver los problemas y que en 5 años no venga Cerrón con el mismo discurso y se lleve en una primera vuelta a todos. Más bien habría que el Estado ponerlo a trabajar en favor de los más necesitados. Claro, a ustedes los cuestionan por estos bueno, no fueron 5 años, 3 años fueron el tiempo que duraron en el Congreso, 4 años hasta que Vizcarra lo cerró, ¿no? Y yo sí los puedo cuestionar diciendo de que no veo ninguna ley que hayan sacado, y al contrario, en vez de obstruir la gestión de Vizcarra, aceptaron todos sus pedidos, ¿no? Estas reformas políticas, reforma judicial, yo lo veo más por ese lado. Sí, lo que pasa es que hay dos lecturas, ¿no? Hay un sector que con toda lógica sintió esta confrontación. Nosotros pues estábamos bastante, digamos, metidos en el defensa y ataque. Entonces, eso a un gran sector de la población hay que aceptarlo. Obviamente no le gustó, sintieron que había habido toda una, digamos, que habíamos sido muy obstaculizadores para el gobierno. Pero, digamos, yo no trato de convencer porque no tengo por qué convencer. Si alguien lo piensa, simplemente yo lo digo y no tengo por qué negarlo. Decirle que esto hemos aprendido de esos errores, pedir la disculpa del caso. No podemos poner en riesgo a nuestro país por errores de otros, porque además esto va a ser un gobierno de consenso. Pero también está la lectura que tú dices, que es para el público que también lo ve así. Y es verdad, nosotros hemos sacado, o sea, nosotros digo porque era un Congreso con mayoría nuestra, las normas que no se sacaron en los anteriores congresos. Por ejemplo, de una vez el tema de las cooperativas, para ponerle diente a la superintendencia y que pueda mirar bien esas cooperativas, que algunas eran cooperativas medias extrañas. Hemos aprobado la norma de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Es decir, no lo hizo el Congreso de mayoría toledista o humalista, lo hizo el Congreso que cerraron. Hicimos esa reforma constitucional para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, con opinión en contra incluso de muchos especialistas, porque decían, oye, nadie va a querer ser funcionario, pues te van a perseguir toda la vida. Pero hicimos esas reformas. Cuando hablan los propios rojos como Arana y todos ellos que ahora están con el lápiz, te dicen, nosotros apoyamos, movimos la norma para las cabeceras, y te sacan como 5 o 6 normas que ellos han sacado. Perdóname, ellos eran 8 votos. Eso se ha aprobado porque los votos de Fuerza Popular se dieron, ¿no es cierto? Se dieron votos para la reconstrucción, todas las facultades. Entonces, yo creo que hay dos lecturas, pero digamos, más allá quienes consideran esta lectura que es, hubieron interpelaciones, hubieron este tipo de cosas, que cuando uno ve las estadísticas, hay otros parlamentos que han tenido mucho más interpelaciones, te demuestra por lo menos que algo debemos haber hecho bastante mal, por lo menos comunicamos mal, porque si la gente se ha quedado con esa percepción, ¿no? Que era lo que salía en los medios, nosotros hemos debido tener paralelamente una forma de comunicar para que esa percepción que es equivocada no la sienta. Entonces, yo no pienso convencer a los ciudadanos que leen un periódico, prenden un canal, ¿no? Y veía más bien confrontación y se han quedado con la idea que no se ha hecho nada y se ha hecho un montón de cosas. A Vizcarra y a PPK se le dieron todas las facultades, todo lo que pidió se le dio todo. Nunca se le negó nada.
pero se han quedado solamente con la idea y digamos, en la mente, con esta situación tensa, fea, de fulanitos, sultanitas, los menganitos, no peleando, gritando, entre seguro debo haber estado yo por ahí. Entonces, ya no es convencer, es aceptar y pedir disculpas porque esa sensación, esa situación, nosotros ahí nos hemos equivocado, ¿no? Porque en un momento también dejamos la agenda, pues entonces nos metimos a la bronca, pero esa situación no puede hacer que los ciudadanos pongan en manos del comunismo que va a venir y no se va a ir, porque no es castigarnos a quienes nos equivocamos en algún momento, más allá de que hay otra lectura, como tú muy bien lo has dicho, es castigar a todo el Perú, ¿no? Más aún cuando ya hay varios que se han sumado y ellos son los primeros vigilantes que van a ver en estos 5 años de gobiernos y que finalmente se logra ganar la elección, ¿no? En retrospectiva, ¿tú crees que fue un error vacar a PPK? O sea, ponerlo al borde de la vacancia, porque al final renunció, ¿no? Sí, no, bueno, renunció porque sentía que tenía los votos, ahí hay que ser claro, ¿no? O sea, lo obligan, finalmente uno lo empuja políticamente a que renuncie. Mira, yo estaba de presidente del Congreso felizmente, porque, bueno, porque seguro que como vocero me hubiera tocado conversar con este individuo de Vizcarra, a quien yo le he visto 2 veces en mi vida, una para firmar ¿cómo se llama esto? Promulgar una norma, perdón, de la Contraloría, ahí en Palacio, y la otra cuando salieron estos audios famosos, ¿no? De los cuellos blancos, que nos convocó a todos, ¿no? Al tribunal, al fiscal, en fin. Son las 2 veces que lo he visto, y en esas 2 pocas veces que lo vi, la verdad, parece un tipo con una máscara, parece siniestro, no es una persona sincera. Por eso yo siempre decía, cuando hablaba con la gente del partido, le decía, ¿y quién conversó con este tipo? ¿No? O sea, en esa época, obviamente, el señor Villanueva empezó a conversar con muchos partidos para la posibilidad de Vizcarra, pero no era porque, bueno, Villanueva y Vizcarra seguro porque querían sacarlo a PPK. Los otros partidos, y me consta, porque he escuchado a varios voceros que se reunían cuando yo era presidente del Congreso, se reunían con ellos para saber si, en el caso que habría muchas pruebas, si el señor PPK tuviera que salir porque las pruebas eran contundentes, Vizcarra iba o no a asumir, ¿no? Las reuniones eran un poco para eso, ¿no? Claro, él las pensaba más bien de manera de confabular, ¿no? Ahora, no sé si fue un error, no, yo, digamos, mirando ¿cómo se dice? Retrospectiva, sí, creo que se cometieron varios errores, ¿no? Yo lo he dicho 20 veces, pública y en privada he dicho más cosas, ¿no? Creo que se pudo haber buscado una agenda muy clara, pero en fin, entramos muy, muy, muy embroncados, lamentablemente, Claro, ¿no? porque, mira, acá la gente te tilda a ti como el obstruccionista mayor y todo, pero tiene que recordar que tú te reuniste con Salvador Solar para tratar de buscar consensos, ¿no? Para no llegar. Sí, sí, claro, la gente, y yo la respeto mucho, la gente opina, por ejemplo, lee un tuit y dice, ¿no? A Galarreta tal cosa, y lo retuitea y dice, ¡ay, qué vergüenza! ¿Cómo es posible? Ese tuit probablemente no sea más falso o hable porque vio no sé, pues un titular, lo vio en un programa. Es decir, desgraciadamente hay poca gente que evalúa, analiza profundamente a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota, porque eso ya pasó, ¿no? La famosa Flores, ¿no? 80.000 soles en rosa, me acuerdo que decían, es una barbaridad, ¿no? Entonces yo llamé, y yo lo que siempre he hecho es jamás me he ido encima de funcionarios que obviamente son débiles frente al poder político. Llamé a mi director administrativo y me cuenta pues que el señor de protocolo, que es una persona que tiene muchos años en el Congreso, había pues hecho su requerimiento, porque a diferencia de otras gestiones, la mía hace una convocatoria para que sea transparente y comprar un paquete, ¿no? De frente, no que a cada rato compraban y era más caro. O sea, imagínate, más bien buscábamos ahorro. Y el señor de protocolo, que lo mandé a llamar, no tuvo mejor idea que tal vez algunos no saben, pero cada oficina tiene una contabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto se gasta en hojas en la oficina del congresista X, en la congresista Y, cuánto se gasta en tinta? Todo eso está contabilizado, ¿no? Pero en el Palacio Legislativo y en las salas del Palacio Legislativo, que son como 8, ¿no? La Bolognesi y la Grau, sobre todo, que es maravillosa esa sala, además, el nombre que lleva, Porra Barnechea, toda la sala de embajadores, todas pues tienen pues como corresponde a cualquier parlamento del mundo o una cancillería, son las dos instituciones que deberían estar así siempre, mucho gasto de este tipo de cosas, de arreglos, ¿no? No se le ocurrió mejor cosa
que no tenía una unidad contable para ponerlo y lo pone en presidencia. Entonces cuando le digo, ¿pero por qué lo pones en presidencia, Leo? Pero es que congresista, presidente, no tenía dónde ponerlo, porque era la primera vez que alguien le decía, ármate un requerimiento, ¿no? Porque queremos más bien sacar esto a concurso público para ahorrarnos algo. Claro, entonces yo cuando leo gente que no tiene la mínima idea de cómo funcionan los temas o cómo ha sido la situación, dice, oh, es posible, nos han robado, no tanta plata en Rosa. No es así, pero bueno, entonces mucha gente no sabe, Aarón, yo en mi trabajo político he tenido dos funciones, más allá de ser el coautor de la ley de la carrera magisterial, de haber sacado normas para que los independientes no estén obligados a las AFP, en fin, tengo mis proyectos de norma, la ley de la alternancia es una norma mía, yo estoy muy metido en temas educativos en un momento y después económicos. Yo he tenido dos funciones, le llamamos en el Congreso, una que es la de arquero, ¿no? Que se van a burlar porque, claro, yo no puedo tapar, ¿no? Pero sí, alguna vez he tapado, pero cuando pichangueábamos en el barrio. Pero la de arquero es más bien evitar que se metan algunas normas. Y cuando fui presidente de la Comisión de Economía, dictaminé, perdón, 260 proyectos de ley porque mandé al archivo 240, que eran proyectos populistas, proyectos que iban a destruir la economía, y estábamos a un año electoral casi, ¿ya? Entonces es como cuando uno ve hoy día, pues el Congreso dicen, ya ciérrenlo, por favor, ¿no? Y el otro tema que siempre he hecho en mi vida, y que poca gente seguro lo conoce, pero los que estamos en este mundo sí, es tratar de buscar los consensos, buscar soluciones, coordinar. Yo hoy día me encargo, por ejemplo, de hacer todos estos puentes políticos con diferentes grupos, y siempre hay una amistad de por medio, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy amigo de Richard Acuña, muy amigo, nos hemos hecho muy amigos en el Congreso, entonces empieza por ahí donde uno empieza a ver los planes de gobierno, y dice, ok, vamos entonces a esto, con los amigos del PPC, con amigos de Rafael López Aliaga, hay muchos parlamentarios que hoy día son electos que los conozco. Entonces, yo respeto a la gente que dice eso, que probablemente me siente así como el principal obstruccionista. Si te contara la de los tele, en fin, no tengo una sola denuncia, nada, al contrario, yo estoy tranquilo, No, pero sí he tenido ese trabajo de sí, coordinar. yo, claro, ahora que mencionas los televisores, me parecía bizarro, ¿no? Que un Congreso no pueda tener televisores, ni siquiera comprar refres para que su personal ponga sus alimentos, ¿no? Sus loncheras, y la gente los criticaba. Y eso era, evidentemente, yo lo voy a decir con nombre y apellido, porque la señora Clara Elvira Ospina estaba con el gobierno y ella manejaba los principales canales. Sí, oye, ahora que nombras a Vida, yo quiero aprovechar en aclarar, porque no sé quién ha deslizado que haya salido por una presión de Keiko, la verdad es una barbaridad lo que dicen. Es más, Keiko la ha llamado a solidarizarse cuando haya salido. Yo he sido el que ha participado en dos reuniones con la señora Clavería Espina y con todos sus directivos, pero era, Aarón, para ver el debate, qué programas iban a haber, ¿no? Con quién van a coordinar nuestros candidatos al Congreso. Entonces, la verdad que se crean pues estas telenovelas, ¿no? Pero ya, volviendo a ese tema, yo lo dejo ahí en algún momento, Aarón, cuando usted podemos detallar incluso caso por caso que se ha dicho y que queda pues en la imagen y en la sensación este tema, como tú dices, ahí alguien dice pues el principal obstruccionista, mira, para poder sacar algunas normas, te hablo cuando éramos 13 congresistas, por ejemplo, yo, ¿no? O cuando estaba en bancadas menores, siempre hemos tenido que buscar consensos y claro, uno conversa siempre con quienes más o menos van en la línea política, ¿no? El gobierno del presidente García, por ejemplo, estaba en ese momento Fuerza 2011, el APRA era más o menos un grupo aliado, pero todos los temas que eran a favor del país también lo conversamos con mi bancada en ese momento y sacábamos, digamos, temas hacia adelante, ¿no? Así que creo que hay esa otra función, que es la de consensuar, buscar acuerdos, operar, se llama políticamente, para lograr un acuerdo político. Y eso fue lo que pasó con Salvador, ¿no? Que quisimos parar, digamos, la tensión esta tan terrible en la que habíamos caído, ¿no? Muy bien, ahora quiero hablar sobre las propuestas. Las propuestas de salud me quedan claras. El doctor Bustamante está viendo el tema en Corea del Sur. El doctor Recoba también es un especialista conocido. Ya sabemos que ustedes quieren perseguir al virus, ¿no? Como 70.000, 80.000 pruebas moleculares al día. Pero el tema que no me queda claro todavía son el aspecto económico, ¿no? ¿Qué es lo que proponen más allá del canon minero? Aspecto económico, ¿cómo reactivar la economía? Van a proponer un modelo keynesiano de pública. A ver, mira, nosotros hemos dividido el plan Rescate 2021, no lo estamos haciendo recién, lo único que estamos haciendo ahora, por si acaso, es recoger la de otros grupos.
No es que recién estamos empezando a hacer el plan, como lo han colgado en un Twitter el señor Castillo hace poco. Nosotros tenemos un plan trabajado, desarrollado. Estamos ampliándolo, sí, con las nuevas propuestas que están dando otros grupos políticos. Y en el tema salud, economía y seguridad son tres pilares para nosotros. En economía, ¿qué estamos planteando? Bueno, ahí tenemos varias cosas. Primero, lo que se tiene que recuperar es la economía familiar, el empleo. Y para recuperar empleo tenemos varias propuestas. Una tiene que ver con estas miles de obras que le llamamos microobras, o pequeñas obras, sean rurales o urbanas, por ejemplo, rurales. Y César Acuña coincidía con nosotros en este tema, por ejemplo, estos reservorios de agua para riego de agua, donde tú mejoras incluso la producción agrícola. Cada reservorio que construyas, cada canal de regación, en las zonas urbanas pueden ser veredas, muros de contención para los cerros, en fin, todo este tipo de obras que incluso se hizo antes en la época del chino, en la época de Fujimori. Y la idea más bien aquí es generar empleo a las zonas de influencia, generar empleo formal en las zonas de influencia. Entonces, si yo voy a hacer obviamente reservorio, por ejemplo, en Huancavelica, vamos a contratar a las personas de la zona, pero además es darle valor agregado a los productos que ellos tienen. Ahí hay una generación de empleo directo, más allá de que al volver a darle trabajo a gente que ha perdido empleo, pagarle formalmente, porque ese es un tema entre público y privado, empiezas a dar vuelta a la economía, a la rueda, porque empiezas a Claro, consumir. ahí iba, ¿no? Entonces no solamente va a ser el Estado, sino va a ser una APP. No, también va a ser privado, va a depender obviamente de la obra, porque ojo, todavía no he entrado ahí, pero digamos, puedo empezar diciéndote, primero hay que destrabar las grandes inversiones, o sea, hay grandes inversiones que si tú no las destrabas, obviamente no vas a generar economía, ¿no? El señor Castillo lo que va a hacer es espantarlas, pero nosotros tenemos que generar inversión. Si tú generas inversión, ya puedes empezar a hablar de sumarle un punto 1.5 al año del PBI a la educación, no los 10 que ha dicho él en educación, 10 en salud. Nosotros queremos eso, queremos ir de a poco, pero para eso tienes que ir, ayer he estado, por ejemplo, con Lucho Carranza como 4 horas viendo varios temas, digamos, económicos, y por ejemplo hay 2 horas en el norte importante agrícolas que te puede generar casi 500.000 de empleos. O sea, hay mucha obra paralizada grande, pero mientras se destraba eso, nosotros queremos, por ejemplo, dar crédito a la pequeña y microempresa. Si tú tienes 200.000 microempresas, Aarón, y las tratas de nuevo y por lo menos 3 años para que se recuperen, por cada microempresa por lo menos vas a tener un empleo. O sea, si tú empiezas a apoyar esas 200.000, ya tienes 200.000 puestos de trabajo, para empezar. Estamos pensando también, digamos, y lo vamos a ir diciendo, nuestra candidata va a comentar algunos programas sociales nuevos, porque la pobreza ha pasado, Aarón, pues al 30%, una década perdida. No es que ahora están haciendo populismo ahora, no. El rol subsidiario del Estado siempre ha estado. El problema es que el Estado está pues de espaldas, Aarón. Porque claro, este es un ejemplo que lo ven usando, ¿no? Aquí tú y yo nos vamos a un mall, nos vamos a un cine, ¿no? Una hamburguesa con el carro, y en otro lado se mueren 4 vicuñas y se le fue todo el año, toda la inversión de su año. Entonces, ahí tenemos que crear estos lugares donde pueden estar en la época de frío, eso genera empleo, pero también cuida a sus animalitos. Hay que ver el tema digamos, de qué pasa con toda la lana que a veces se pierde. O sea, hay un montón de temas que estamos pensando potenciar a nivel de fondos. Pero generación de empleo tiene que ver con las grandes inversiones paralizadas, tiene que ver con estas miles de obras pequeñas, rurales, urbanas, que generen empleo directamente, y tiene que ver con la micro y pequeña empresa, las pymes, para repotenciarlas y también dar empleo directo, ¿no? En cuanto a los proyectos mineros trabados, como Tía María, en su gobierno, en su eventual gobierno, tendrían que ir, ¿no? Todo el corredor minero del sur debería estar trabajando, porque ahorita el cobre está subiendo su precio, ¿no? Sí, bueno, el cobre, hay algo ahí que definitivamente es una lástima que no se esté aprovechando, digamos, como país. Nosotros hemos sido muy claros, ahí siempre el conflicto es el agua, ¿no? Y yo sí creo que ahí hay cosas por corregir. Cuando uno va a estos corredores mineros, que yo espero que tengan algún día otro nombre, ¿no? Corredor de desarrollo, corredor agrícola, no sé, porque el corredor minero hacen las carreteras y terminan donde llega la mina. Y eso pues está mal. O sea, no le cuesta nada ir 4 kilómetros más allá, donde está la otra ciudad, el otro pueblo, donde a partir de donde termina la mina, el otro pueblo es puro polvo y te malogra todas las cosechas, todos los sembríos, y ahí es donde algo está fallando. Entonces, nosotros, sin querer
destruir el crecimiento económico, la inversión privada, estatizar, la barbaridad que quiere el comunismo, sí tenemos que tener un rol mucho más claro, ¿no? O sea, sí, ese ejemplo de corredor minero es muy bueno porque lo hemos visto. Cuando uno viaja, tú te das cuenta y, oye, mira, han hecho esta pista bien linda, y ¿hasta dónde llega? Hasta la mina, ¿no? Y al otro pueblo te miran pues con poco cariño, ¿no? Como dices, oye. Entonces, creo que hay cosas que se tienen que corregir y el Estado tiene que ayudarlas a corregir y esos proyectos tienen que ir. Y el conflicto siempre es el agua. Entonces, nosotros hemos dicho claramente que el agua tiene esa prioridad que es para la vida, para la agricultura y para la minería. Si eso se logra encaminar, yo creo que los temas de los diferentes proyectos mineros van a ir, incluso con el canon de 40% de distribución del Eso, canon también. es una propuesta muy importante, ¿no? Para que la gente entienda que las personas que viven en las zonas de influencia se van a volver como accionistas, no van a recibir mensualmente un monto, ¿no? Aarón, tú lo ves en las zonas urbanas, ¿no? Yo la vez pasada estaba en la casa de una tía y había un letrerazo en el sorteo de su oficina, ¿no? En la azotea de su edificio, perdón, había puesto una publicidad que tú la ves desde lejos cuando viene, y yo le digo, oye, ¿ustedes han contratado con eso? No, son 16 departamentos, creo. A cada departamento le cae tanto mensual. Con eso cubrían, por ejemplo, el mantenimiento, creo, cada departamento. Y todo el mundo feliz, no quería que se vaya el anuncio, ¿no? Claro. Lo ves en las zonas urbanas, incluso en algunos casos con las antenas famosas, que también tuvieron su discusión sobre el tema de salud, etcétera, pero algunos la han puesto dentro de un edificio incluso, así que ahí ha habido más discusión también por el tema de salud. Pero eso que lo ves en las zonas urbanas donde tienes una empresa que te pone un letrero y paga un alquiler y le cae a todos los inquilinos de ese edificio, es tan simple como la gente que vive en zonas rurales, que no se ve desarrollo, ni siquiera le llega porque la plata llega a través de los gobiernos subnacionales y sabe Dios por dónde van esa plata y qué obra darán en beneficio de estos ciudadanos, ¿no? Y hemos visto que hacen clubs, hacen monumento a un tubérculo, ¿no? Y el 40% es más o menos el promedio que no se ejecuta, además. O sea, no, tampoco no es que se le esté pensando quitar lo que ejecutan, ¿no? Ojalá que lo ejecuten bien, nada más. Entonces, tenemos la idea de destrabe las grandes inversiones, tenemos la idea de las pequeñas microobras, tenemos la idea de hacer, además, necesitamos para hacer programas sociales que se requieren, la pobreza ha cambiado, así que estamos un poquito retrocediendo, pero es lo que corresponde ahorita, ¿no? Y el bono COVID, ¿no te parece muy aventurero dar 10.000 soles a la familia? Mira, obviamente ya se entrará a detalle, me imagino, porque hay mucha gente que ha gastado mucho más de eso y otra gente que 5.000 soles o 4.000 soles es toda una vida, ¿no? Todos tenemos mucha gente que ha fallecido, lamentablemente. Yo tenía una persona que trabajaba conmigo y su hermano mayor ha fallecido, pero ellos tenían una bodeguita acá en Villa El Salvador. Pero para poder comprar todo lo que han tenido que comprar, el oxígeno, todo, han ido vendiendo sus cosas. Entonces se han quedado endeudados. El bono COVID, además, lo que busca es como algo de que el Estado va a participar de lo que no pudo hacer. O sea, es casi como una obligación moral del Estado, porque ahora vamos a ser claros. Uno se puede morir de COVID porque el cuerpo ya no resiste, sí, lamentablemente es un virus, Pero tiene que pero no ser. te puedes morir por ineficiencia, porque no hay oxígeno en un hospital, porque no hay vacunas, porque no hay camas. O sea, eso es ineficiencia del Estado. Entonces, hay mucha gente que ha logrado salvar, otros no a su familia. Incluso gente con mayores recursos también se han tenido que vender sus carros, sus casas. La idea es buscar, obviamente, esa posibilidad de cómo paliar esa deuda que ha quedado para estas familias, ¿no? Claro, y al contrario de su plan, viene el plan de Cerrón Castillo, que es lo mismo, que es un plan totalmente estatista, que rechaza las importaciones porque solamente quiere que consumamos lo que el Perú produce, con lo que se generaría escasez de productos, malos productos, cosas que ya conocemos, ¿no? ¿Has podido ver el nuevo plan de 100 días? Mira, sí, lo he mirado así de pasada, porque como lo colgaron en el Twitter, aproveché y la verdad que No cambia no, mucho. no, nada, no es, o sea, digamos, además ni siquiera lo termina de aterrizar ninguna de las cosas, pero está claro que es como cuando, yo me acuerdo Verónica Mendoza, que obviamente ahora está de socia de Castillo, eh, ellos planteaban pues un impuesto a la riqueza. Al final ese impuesto va a ser más que para ellos, porque los únicos ricos de este país van a ser, como es en Venezuela, ¿no? Los Chávez y los militares, ¿no? Los maduros y los que ellos cambien en el poder y se quieran atrincherar. Entonces,
lo que uno tiene que hacer es generar empleo, generar riqueza, generar inversión, y el Estado tiene que estar. Perdóname, a ver, si en algún momento, pues, hay un momento, y lo hacía el presidente Fujimori, a veces cuando tienes a mucha simetría, ¿no? En el mercado, requieres un Estado. Hay gente, por ejemplo, que tú ves cuánto cuesta, no sé, a ver, un kilo de papa y cuánto le pagan por camionada al productor. Y a veces cuando el precio está cayéndose, el Estado ha ido y ha comprado para sus propios programas sociales y obviamente trata con esa presión en la demanda, trata de levantar un poco el precio. Entonces, hay muchas otras medidas de participación del Estado sin romper los principios básicos que se tienen que defender, ¿no? O sea, equilibrio, autonomía del Banco Central, obviamente no estatizar, ¿no? Etcétera. Puedes aliviar mucho. En cambio, lo que ellos plantean es, claro, Lo mismo corretear. lo de Velasco, Sí, no, empresas nacionales. es una segunda reforma, por ejemplo, agraria, así lo han llamado incluso de Velasco, y eso es destruir la agricultura cuando hay proyectos que pueden dar 500 millones de empleo, donde hay tecnificación que puedes hacer que su precio mejore bastante, donde el Estado podría intervenir, porque hay una situación hoy día complicada. Intervenir en el buen sentido, me refiero de esto que te digo, de empujar un poco la demanda. Bueno, se hace con el dólar, por ejemplo, ¿no? También se ha hecho alguna vez en el gobierno del presidente Fujimori, y creo que en algún momento también algo con la papa, también tuvimos una situación similar hace un tiempo. Pero todo eso tiene que darse dentro de un contexto de democracia y de libertades, ¿no? Porque si no hay un contexto de democracia y libertades, ya empiezas a, al Maduro peruano, no al Chávez peruano, a decir que esos programas son basura, hay que sacarlos, eso no tiene contenido, y empiezas a ver de los contenidos de los programas, desde qué deben producir, qué no deben producir, qué empresas, están con un discurso, pues, a alguna gente en la zona agrícola diciendo, no trabajen tanto que esto va a ser de ustedes después, ¿no? Ese discurso de odio, de separar clases, lo que tiene que quedar claro es que el Estado ha fallado, Aaron. El Estado ha fallado, no es la Constitución, el marco legal está ahí, el problema La, es la la gestión. plata está ahí, ¿no? La plata está ahí. Claro, hay recursos, hemos estado viendo incluso que hay recursos a nivel económico, hemos estado con el equipo, como te decía ayer, y hay recursos, lo que hay que saber es cómo encaminarlos, ¿no? Porque si tú tienes plata, en lugar de también dispararla así nomás, es mejor, o sea, entregarla así nomás, también es bueno, por ejemplo, ponerlo como crédito para apalancar, y eso te permite mucho más recursos. El Banco Central tiene un rol importante, hay que buscar créditos de cero interés, en fin, hay varias medidas que tenemos, o sea, mira, nuestro equipo económico lo tiene clarísimo, clarísimo, clarísimo qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente para generar empleo. También vi una propuesta interesante de ustedes que plantean 2 años de gracia para que la gente se formalice y no pague impuestos. Sí, nosotros, bueno, han habido varias propuestas y ya con Lucho Carranza me refiero, incluso estamos ordenando algunas, ¿no? Porque nosotros queremos formalizar. Entonces, imagínate, y tiene que ver, por ejemplo, también con la pequeña y microempresa, ¿no? Si tú le das periodo de gracia, pero además le inyectas este crédito para estas pequeñas y microempresas, obviamente al inyectar crédito la estás formalizando, estás generando empleo, y son Definitivamente. créditos que tú lo puedes pagar como Estado a 30 años, ¿no? Aquí nos han endeudado, Aarón, a 40 años una barbaridad de plata que no ha servido para nada, porque los reactivas, ya te diste cuenta, o sea, haces un reactiva, después te vuelven a encerrar, destruiste todo lo que avanzaste en 3 meses, cuando ya los negocios estaban en pleno reactivas, entre comillas, ¿no? Para la redundancia, otra vez encerrarlos, ¿no? Cuando lo que se debió hacer, como en muchas partes, es identificar el virus, separar a los que están mal, si hay un porcentaje mayor en una unidad productiva, por ejemplo, un restaurante, donde de 10 personas que trabajan con 6 chicos entre cocina, entre atención en salón, 3 están mal, ya ese restaurante lo cierran, no puede abrir. Pero si tienes uno y los demás están sanos, ese uno lo aíslas en su casa, en fin, habían otras medidas, ¿no es cierto? Se ha hecho muy malas cosas y Castillo lo que quiere es cosechar frente a la desgracia que han hecho su propia gente, porque, perdóname, Zamora no es comunista del señor, del señor Arana, de la señora Mendoza, el señor, el expresidente del Consejo de Ministros, ni su nombre me lo recuerdo, Ceballos. Vicente Ceballos, que no querían los oxígenos privados, no son de los mismos grupos que han peleado, han gobernado, han puesto ministros, son los mismos que ahora los han jalado para ese lado.
creyendo que ellos van a poder supuestamente moderar, pero yo no creo que moderen porque finalmente siempre han sido igual de radicales. Lo que pasa que una cosa es Verónica sonriendo y otra cosa es Cerrón, pero ahora ambos piensan igual. Proponen una locura, ¿no? Dicen que va a haber grupos, que los médicos de equipos de 3 personas van a ir a tu casa, ¿no? Y dicen que van a vacunar a 1 millón de personas al día, ¿no? Es pura demagogia, ¿no? Que no se puede cumplir. Falta personal, ¿dónde vas a vacunar de esa manera? Yo estoy conversando con personas, ejemplos de eficiencia tenemos ahorita, hace poco, pues, al grupo que ha manejado, por ejemplo, el señor Neuhaus, ¿no? A nivel de Panamericana, a ver qué tan rápido se pueden hacer las cosas, están apoyando incluso algunos, ¿no? Creo que está ahí Alberto Valenzuela, que lo conozco mucho cuando fue regidor de Lima, y con todos los esfuerzos que hacen, está claro que lo que hay que pensar en acelerar la vacuna es de otra forma, ¿no? Es de lugares, sitios, pero así como plantean individualmente es una locura. Horarios, por ejemplo, hay que cambiar, ¿no? A veces los horarios no son un poco cortos. Hay muchas cosas por hacer, pero definitivamente frente a una propuesta que solamente tiene un discurso de división, de odio y nada concreto, estamos avisados, lo he dicho, ¿no? Este modelo que no puede comprar hoy día en Venezuela ni una caja de té, ni un té filtrante, no hay en los supermercados. Ellos tanto usan, ¿no? Claro, ese es el modelo que dice que va a enfrentar la vacuna, o sea, la vacunación de nuestros padres, nuestros hijos, nuestra familia, no hay forma. O sea, eso sería un caos, ¿no? Uh-huh. Ya como última pregunta, ¿qué significa, y en el marco de que ha subido la pobreza, como tú mencionabas, al 30%, qué significaría que llegue el dúo Cerrón-Castillo al poder? Estaríamos en el 90% de pobreza como Venezuela. ¿Qué vislumbras tú en un escenario catastrófico? Bueno, ya ha pasado en otros países. Yo creo que en el Perú ya la gente va ya asimilando este riesgo, va entendiendo también que esto ya no es fuerza popular, o sea, que si ganamos las elecciones, bueno, Keiko es formalmente la candidata, pero esto será un gobierno abierto, no, porque además tiene que haber sostenibilidad en los 5 años para que cambie el Perú, de este Perú olvidado que existe. Pero si pasara eso, Aarón, yo viajaba, me acuerdo que el primer viaje que hice a Caracas, ya en la de Chávez, parecía Lima de los 80, ¿no? Y Caracas pues, nos llevaba 40 años de ventaja, ¿no? O sea, cuando uno estaba en los 90, Caracas era Caracas, ¿no? Y Venezuela era Venezuela. Pero cuando yo la primera vez que he ido, que ya ha sido 2000, estaba vivo el dictador Chávez todavía, y claro, y te siguen las motos de los cubanos, ¿no? Pues me llevaban del aeropuerto hacia un hotel que había haber sido famoso en su época, pero no vendían, la comida era un desastre, mucha gente haciendo colas. Bueno, nosotros hemos vivido los 80 también, pero no tiene punto de comparación lo de Venezuela, incluso con nuestra crisis económica de los 80. Es distinto, porque finalmente fue una crisis económica, pero era democracia. Finalmente había gente que tenía que protestar, había un sistema de libertades. En Venezuela, no, en Venezuela, desgraciadamente, la gente que lo apoye porque o está muy cerca del régimen, como en Cuba, ¿no? Todos los que están cerca del régimen son los que más o menos van disfrutando del millonario hasta aunque sea un poquito, ¿no? Entonces ellos son los que pueden llegar a tener papel higiénico, pastillas para el dolor de cabeza, azúcar y por ahí un cuarto de pollo. Esos son los que están, el pueblo más cercano a la dictadura, pero la mayoría del pueblo ni siquiera eso. Ahora, eso que te he dicho, que es un paquete mínimo, es un insulto para cualquiera que obviamente teniendo a otros que están haciendo millonadas ahí, ¿no? Lo que van a hacer es expropiar, robar plata. Te vuelvo a repetir, la hija de Chávez es multimillonaria, ¿no? O sea, está ahí en nuestro rostro lo que han hecho en Venezuela, es multimillonaria, la mujer tiene más plata que Bill Gates, y es la hija de Chávez, no sabía ni leer ni escribir, pero obviamente el dictador le robó todo a todos, pero no se lo dio a los pobres, se lo agarró él y los pobres simplemente siguieron siendo más pobres, ¿no? Uh-huh. Acá veo varios comentarios que dicen si es que tienen miedo de algún tipo de fraude, tomando en cuenta que Jorge Salas Arenas ha sido un defensor de terroristas y que sabemos que es de izquierda. Mira, el tema de los personeros va a ser muy importante. Yo he estado revisando, y qué bueno que me preguntan eso para además decirlo, ¿no? Yo he estado revisando algunas actas, obviamente, como corresponde, porque tengo que ver varias cosas a la vez, pero hay un encargado felizmente para cada tema, pero igual lo voy mirando. Y hay algunas actas que estadísticamente me parecen increíbles, ¿no? Porque estadísticamente
eh, uno sabe, uno hace un muestreo de actas, y en la primera vuelta hay sitios donde el lápiz ha sacado, pues, no hay nadie, no hay ningún otro partido que haya sacado ningún voto. Y eso estadísticamente es imposible, además con 18 candidatos, ¿no? Puede haber un voto, pues, para Verónica, para Lescano en algunas zonas, para Keiko, no, hay mesas que no. Y entonces hemos tratado de ver, y esas mesas, claro, son mesas donde no ha habido personeros, y donde los 3 miembros de mesa han sido de lápiz, más bien, y entonces ahí a mí me llama la atención, ¿no? Entonces estamos alertando obviamente a los organismos encargados como es la OMPE, porque en algunos casos lo están obligando a muchos ciudadanos. A mí me llamó gente de Huancavelica, mañana tengo una reunión con algunos alcaldes de allá, que les obligan a tomar fotos, ¿no? Dicen, tienen que tomar fotos, ¿no? Yo no sé por qué entran con su celular a la cabina y tienen que tomar fotos que votan por el lápiz. O en algunos lados no han dejado incluso entrar a la prensa, a los centros de votación, y algunos personeros tampoco, ¿no? Entonces, ojalá que nosotros tenemos que tener claro. No, bueno, ese es un tema de personeros y ahí están los encargados. Yo estoy mirando algunas cosas, pero he podido observar eso. Lo que ellos creo que van a hacer de todas maneras, incluso así nosotros, si Dios quiere y se gana la elección, van a querer mover un poco, pues, el avispero, ¿no? Son especialistas, ¿no? A veces uno dice, tenemos 1 millón de venezolanos en Perú, y por ahí yo creo que hay algunos más que no están contabilizados, que no son de los buenos venezolanos, ¿no? No son de los ciudadanos que han venido corriendo, sino son los que Maduro nos ha mandado para las marchas, ¿no? Para cualquier marcha, ¿no? Que se pueda hacer. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, Como en yo creo, repito, sí, no, y termino con esto. Yo creo, Aarón, que el Perú se juega mucho, ¿no? Ahí es cuando yo lamento mucho estos errores del 2016, 2017, que, ok, yo tengo tu lectura también, ¿ah? O sea, que se ha construido algunas cosas que no son tan ciertas, como la que te estaba contando, por ejemplo, de las flores, de tonterías, pero claro, no haber sabido parar esta bronca para que la gente no tenga ese sentimiento tan incómodo, porque sería una pena que alguna gente, digamos, todavía por esa situación de yo quiero castigar a este grupo, no quiero darle un voto, nos termine entregando a la mano de la dictadura, ¿no? Que claro, al final los más pobres son los que se van digamos, a sufrir, porque los que tienen plata y a los que Castillo los amenaza, varios probablemente votan y el día siguiente van a viajar para esperar los resultados en la noche, ¿no? O sea, y se van, ¿no? Y se acabó el asunto, ¿no? Claro. Y si es que sucede como la señora esta Dina Boluarte dice, si quieren las empresas que se vayan, ¿no? Cuando se va una empresa, todos los trabajadores, ¿quién lo va a contratar? Ella. Sí, no, ahí uno se da cuenta la visión tan, no sé si el término es chato, tan básica, ¿no? Tan básica del tema, ¿no? Dice, bueno, que se vayan y si no el Estado se encarga. Si conocemos cómo se encarga el Estado de las empresas públicas durante muchos años, ya lo hemos visto, ¿no? Hasta ahora sabemos cuánto se han gastado en empresas como Petroperú todavía cambiando logos y todas esas cosas, barbaridad, cuando no hay ni para comprar oxígeno. Entonces, creo que, digamos, sería algo muy lamentable en los 80 y 90, para quienes, y esto no tiene precedente, esto sería 1000 veces, esto sería peor que los 80 y 90, el que los padres se tengan que separar de sus hijos es terrible, ¿no? Porque tienen que ir a trabajarse a otro lado, o tal vez el hermano, como pasó en mi caso, se va a trabajar para mandar plata, porque el Perú es lo que hacen muchos venezolanos acá con su familia, que no abrazan a su madre hace 6 años, 5 años, o su hijo que se fue a Chile y el otro se fue a otro lado. O sea, esa situación es una situación terrible que debemos evitarla, pero termino diciéndote, acá hay un compromiso patriótico, Aarón, de no fregarla, de hacer las cosas bien, de cumplir exactamente lo que estamos diciendo, que será un gobierno abierto, que hay que voltear al Estado hacia esa población invisible, que hay que hacer el mejor gobierno de los últimos años por el Perú, por nuestros hijos, por el desarrollo, pero también por quienes estamos en este tema, ¿no? Entonces puedo concluir que Keiko Fujimori busca limpiar su nombre como lo hizo Alan en su segundo gobierno. Más que el nombre, Aarón, creo que lo importante aquí es, si no se hacen las cosas correctamente, dentro de 5 años, esa sensación con justa razón va a calar más
Y estos comunistas que son expertos, como te vuelvo a repetir en toda esta entrevista, por la inteligencia cubana, manejan un discurso, frente a esta incapacidad del Estado, pues va a crecer mayor. Entonces, yo creo que más allá, obviamente, de una, ya como persona, de una mujer que quiere hacer un buen gobierno por los peruanos, porque sus hijas quieren que la recuerden como una buena presidenta, por quienes estamos alrededor de ella, que queremos también, digamos, ya casi a la final de nuestra carrera política, dejar algo bueno también para nuestro país, pero en general es con esta, digamos, gran apertura que va a haber, porque van a haber mucha gente, hoy día en la tarde ustedes van a ver algunos que van a ir sumándose, pero va a haber mucha gente que tiene que participar de estos 5 años del gobierno para ser viable, y creo que por todos los peruanos, ¿no? Repito, esa imagen de hijos yéndose a otros países y que ya no ven a sus padres o a sus hermanos porque tienen que dispersar por el mundo. Sí, sí me escucho. ¿Aló? Se cortó al final porque entró José. Ya. una llamada, creo. Ya. Ya, te decía entonces que va a ser una reivindicación, ¿puede decirse entonces una reivindicación de Fuerza Popular? Si es que llega al gobierno. Ya no va a ser un gobierno de Fuerza Popular. En todo caso, la gente podrá ver que lo que dijimos, que iba a ser un gobierno abierto, se cumplió, ¿no? Y en general, creo que debería ser una reivindicación para todos los que hemos estado metidos en política, no solamente Fuerza Popular, pero además de Fuerza Popular. Porque, valgan verdades, claro, nosotros no hemos sido gobierno en los últimos 20 años, o sea, nosotros no hemos ejecutado. El Congreso no gobierna, lo que muchos piensan más bien, el Congreso que maneja el 0.05% del presupuesto nacional, tampoco es que gobierna, obviamente aprueba las leyes, presupuesto, etcétera, pero lo importante es que se hace desde un gobierno ejecutivo, ¿no? Entonces, yo creo que si logramos vencer al comunismo, no va a ser un gobierno de fuerza popular, pero sí, obviamente, de todos los que participen será una gran misión de hacer el mejor gobierno de los últimos 50 años y de que nuestra gente vuelva a creer y a tener esperanza que la democracia, que la libertad funcionan, ¿no? Y solamente la señora Keiko se quedará 5 años, ¿no? Nosotros, como partido, somos partido absolutamente democrático. Sí, creo que esos cuestionamientos del estilo, la bronca que ya hemos conversado, repito, es un error, no debe volver a pasar, pero en ningún momento hemos actuado, digamos, con temas antidemocráticos. Ya. Se cortó, disculpa. No solamente, no solamente se va el último día, que es el 27 de julio, si no me equivoco, el 2026, no va a haber ningún intento de cambio de constitución y este tipo de cosas que hacen en países como Venezuela. Así que esos compromisos institucionales son no solamente compromisos, es parte de la forma de vida que hemos tenido. Más allá, repito, de la crítica, de los estilos, que ya hemos hablado de eso, ¿no? O sea que por Claro. eso no tengo la menor duda. ¿Y tú, cuál es la exhortación que le puede hacer a los ciudadanos? Que no es un voto por Keiko, sino un voto por la libertad, un voto por la democracia. Sí, definitivamente, como te decía, quienes aún tienen cierta resistencia, con justa razón, es entendible. Esto ya no es un tema de Keiko Fujimori, esto ya no es un tema de fuerza popular. Este es un voto para evitar que nuestros hijos, nuestras familias, sufran las consecuencias del modelo comunista que ya nos ha demostrado cómo ha funcionado en la historia del mundo. Y que por más que digan que que ya se están, digamos, poniendo al centro, se sumen otras personas. No, esos modelos son muy claros. El manual que ha presentado, que es casi un manual marxista, en el Jurado Nacional de Elecciones es clarísimo. El nuevo proyecto de plan de gobierno que lo han hecho a la loca corriendo últimamente tampoco dice nada. Y lo que hemos escuchado en este audio de anoche, en un programa, ese es el objetivo, es quedarse permanentemente. Entonces, yo, más que exhortar, no soy quien para exhortar, yo sí les pediría a quienes todavía están en esa duda que
digamos, más importantes que dejar al Perú, obviamente, en lugar de dejar al Perú en manos del comunismo, de destruir nuestra economía, destruir nuestra familia, separarlas. Por este lado van a encontrar un grupo que está claramente en una línea de abrir el gobierno, abrir la cancha, de enmendar errores y de hacer una gran gestión, convocando a los mejores peruanos, a los mejores peruanos. Hoy día más tarde vamos a ver algunos y en otros días otros. Muchas gracias, Lucho. Estaremos atentos a la presentación del equipo ampliado. Perfecto, perfecto, gracias. Gracias. Amigo, muchas gracias por su... Compadre, que me traba una llamada, creo. Amigo, muchas gracias por su atención. Este programa llegó gracias a UMA Perú. No hay nada más delicioso que disfrutar de unas humitas de choclo y en este clima que empieza a enfriar, ¿no? Disfruta nuestras riquísimas humitas de pollo y queso, además de la humita verde de pollo. Puedes hacer tus pedidos al 994 13 4101. Repito, 994 13 4101 o encontrarlos en su cuenta de Instagram como Uma Perú. Las humitas son libres de octógonos y 100% peruanas. Cómprale del Perú. Amigo, muchas gracias por estar atentos a nuestra entrevista. Así que ya saben, no se trata de votar por Keiko Fujimori, sino por seguir manteniéndonos libres y en una democracia. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.